Nosotros vamos a comenzar hoy. Ustedes saben que tuvimos la ocasión de estudiar una de las cartas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo. Y yo tuve la gran bendición de dar la introducción a Timoteo. Y en aquella ocasión, cuando estábamos hablando de Timoteo, a mí siempre me han llamado, y ya se lo he dicho varias veces, que se lo estoy repitiendo, aquellos personajes de la Biblia que no son tan reconocidos, como un Pablo, como un Samuel. O sea, que usted oye algunos nombres, dice Moisés en la Biblia, y todo el mundo sabe quién es Moisés. Pero mayormente hay personajes de la Biblia que solamente se les recuerda o por su nombre o por alguna acción especial y particular. Pero una de las cosas hermosas de estas cartas pastorales, y se llaman pastorales porque fueron dirigidas a personas que estaban trabajando en la obra del Señor, que estaban dedicadas a hacer un trabajo particular, que Pablo les llama colaboradores. Timoteo es una de esas personas y Tito es otra de las personas. También conocemos de Bernabé, que es otra de las personas que acompaña normalmente. Y muchos de estos colaboradores y colaboradoras, pues uno no se entera mucho de su trabajo, no se entera de lo que hacen o lo que hicieron. Y en esta ocasión, como vamos a hablar de la epístola de Tito, y yo espero empezarla y concluirla hoy, ¿ok? Porque es corta, pero más que porque sea corta, es porque vamos a trabajar unos temas para entender una estructura y quiénes son esas personas que están colaborando con Pablo. Y así como hice con Timoteo, ¿se acuerdan? Que empecé a buscar y uno no hace todo el trabajo. Muchos de estos trabajos uno está hecho por otras personas, uno va, se sienta, y yo por lo regular me voy a la biblioteca, hago unos estudios, leo un montón de los libros que tengo, salgo y compro. Pero a mí me entusiasma esa idea de poder conocer a las personas más allá de meramente su nombre. Por ejemplo, nosotros estamos en una congregación donde nos conocemos porque participamos, por ejemplo, los de los martes, pues es como la congregación del martes y todo el mundo se conoce. Pero ya el domingo no nos vemos todos por igual porque venimos a distintos servicios, ¿ok? A distintos cultos. Y aunque estuviéramos juntos en un culto, tal vez reconoceríamos a las personas que están más cercanas, que se nos sientan alrededor. Pero es bien difícil conocer a todas las personas que están. Pero qué bonito es cuando estos estudios bíblicos nos permiten darle una saludita, un saludo especial a algunos personajes que normalmente no se entienden como personajes bíblicos. Se entienden como las cartas de Pablo, las cartas paulinas, pero no se entienden como personas que estuvieron trabajando, que estuvieron sirviendo, que estuvieron haciendo unas cosas en particular. Y yo voy a seguir bastante para desmenuzar un poco a Tito como personaje, y después entonces entramos directamente al análisis de la carta de Tito. Yo le voy a ir dando los textos. Yo no sé si el hermano... ok, gracias. Y de verdad saludamos y agradecemos, y estos personajes que se sientan allí, en aquel sonido. Aquel muchacho que está allá, ese muchacho llega temprano todos los martes. Yo por lo menos lo observo siempre. Abre la iglesia, o sea, son personas que trabajan y colaboran, y tal vez no son reconocidas como el pastor Neftalí, como el pastor Joel, pero su constancia y su perseverancia. Ese muchacho llega aquí a las 7, a las 7:30, abre la iglesia, aprende el aire, arregla todo el sonido. El otro muchacho, y yo le digo muchacho porque después de los 40 todos somos muchachas y muchachos. Ok, así que
colaboran, son colaboradores. Nosotros no tendríamos la bendición de esa utilización, de esas lecturas a través de esas imágenes que tenemos, si no fuera por esas personas que son colaboradores. A veces no los conocemos porque no tienen pues la visibilidad, pero tenemos que hacer visible a la gente que trabaja, a la gente que sirve en distintas posiciones, en distintas cosas, para que sepamos ese concepto, para que entendamos lo que es la comunidad eclesiástica y entendamos también lo que es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Okay. La conversión de Tito fue el resultado de la predicación de Pablo en Antioquía. Antioquía es una ciudad donde comenzó prácticamente el evangelio, y de la Antioquía es que se mueven los viajes de Pablo. Okay. A Pablo debemos también muchas de las cosas que sabemos de Tito, de su carácter, de su personalidad y el ministerio de aquel amigo y colaborador suyo, al que Pablo, cuando escribe en la carta de Tito, que es Tito 1:4, dice: y al que llama verdadera hijo en la común fe. Y lo vamos a dejar ahí, verdadero hijo en la común fe, porque después lo vamos en el análisis de la carta lo vamos a atender un poquito con mayor detalle. Pero así es que se refiere Pablo en esta carta. Dice también la carta que es griego. Y muchos de los datos que vamos a saber de Tito van a estar en la carta de Gálatas y en la carta de Segunda de Corintios. Okay. En Gálatas 2:3 dice que él es griego. Ok, mírenlo ahí. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Eso es bien importante. Okay. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Timoteo? ¿Qué decíamos acerca de Timoteo? Que el texto decía que Timoteo era hijo de una mujer judía y de un papá griego, pero que a Timoteo, dice el texto, lo obligaron a circuncidarse. ¿Okay? En el caso de Tito, hay quienes piensan que esto no está muy claro, porque esta versión está bien clara, que dice, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. O sea, no había por qué someter a un griego a una circuncisión, porque la circuncisión, quien se sometía a ese ritual religioso, eran los judíos. Así que, de primera instancia, sabemos que Tito es griego. Por lo tanto, su tradición religiosa, que es la importante para nosotros entenderla, es que Timoteo, por una parte, recibía la educación religiosa de parte de una madre judía y de parte de un griego convertido, okay, que venía de otra tradición religiosa, pero se unen a criar a Timoteo y su abuela, que también nos las menciona. En el caso de Tito, no se nos habla de su mamá, pero se nos habla de que era griego. Tampoco se nos habla de su papá, pero sí se nos dice que era griego de origen. Así que es importante para que después veamos otros detalles adelante. También conocemos, como ya les dije, la labor en particular, porque de los pocos datos que sabemos, no sabemos si era casado, si era soltero, porque no se nos da esos atisbos como en otras ocasiones de cuál era su estado civil. Sabemos, por ejemplo, que Pedro, pues lo sabemos de siempre, que era casado, pero después en una de las epístolas se menciona, cuando Pablo está hablando, dice que aún Pedro andaba con su esposa y había otras personas que andaban con sus esposas acompañándolo en los viajes y se les pagaba los viajes, pero que Pablo, como estaba soltero, por lo menos en ese momento, y Bernabé,
Entonces ahí surgió un problema de quién le iban a pagar o no, y Pablo dice, no, atiendan un momento, yo me he pagado todos mis gastos, así que no tengo que responderle a nadie por eso, entre los conflictos que tuvo Pablo. Así que vamos a ir, porque desde los Gálatas, Pablo identifica a Tito y a Bernabé como sus compañeros escogidos de viaje, que ya sabemos que se origina en Antioquía y culmina en Jerusalén. A veces se ha identificado esa visita de Pablo con alguna visita relacionada con meramente la visita o con la visita relacionada con la circuncisión, que es en Hechos 15:2. Pero Gálatas, en el capítulo 2:1, nos dice bien claro, y veamos, después, sí, ¿lo ve? Esto provocó un altercado y un serio debate, ya vamos, no, exacto, no quería, está bien, gracias, no quería enfatizar tanto la visita como tal, pero dice que en primera ocasión, acuérdense que hablamos de Tito cuando estaba en Antioquía, y dice en Gálatas 2:1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, que habían pasado desde la primera vez que se habían estado juntos en Antioquía, había pasado tiempo, y ahora resultaba que Tito acompaña a Pablo, a Bernabé, hasta Jerusalén. Dice Pablo, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué Pablo está aclarando esto? Y se lo tengo que aclarar por el análisis que vamos a hacer de la epístola de Tito. ¿Qué es lo que está pasando? Como siempre, ya ustedes son estudiantes de la Biblia y saben que muchos de estos conflictos surgidos y que Pablo trata con las iglesias, y acuérdense que está empezando las congregaciones con un mensaje diferente, con orígenes diferentes. Es como si estuviéramos ahora, que estamos en esta congregación, algunos venimos de tradiciones pentecostales de toda la vida, otros vienen de tradiciones denominacionales, discípulos de Jesús, otros vienen de la tradición católica, otros vienen de la iglesia presbiteriana. O sea, aquí estamos unidos un grupo de personas con distintas circunstancias y distintos trasfondos culturales y religiosos. Pues eso no era nada distinto. Lo que pasa es que cuando usted está empezando a introducir un evangelio, imagínense el lío que tiene Pablo. O sea, yo a veces, a mí Pablo, según me provoca un deleite en sus escritos, también a veces me provoca compasión, porque era un líder en una situación bien difícil. ¿Por qué? Sale de ser un perseguidor para convertirse en un perseguido. ¿Ok? Por la misma causa que estaba haciendo. O sea, un conflicto mental que solamente porque lo tumbaron del caballo, o de lo que fuera. De lo que fuera, porque no hay especificación. Pero porque lo tumbaron. O sea, de ahí es que sale Pablo convertido. Y no solamente sale Pablo bien convertido, con una revelación y con una dinámica, con una experiencia, ok, como diríamos lo que venimos de tradición pentecostal, ok, una experiencia totalmente diferente, y de pronto un estudioso de la Biblia, de la Torá, debo decir de la Biblia, un estudioso de la Torá, de la Septuaginta, un estudioso criado a los pies de gente que sabían de verdad, o sea, con una mente bien abierta, pero con una mente en cuanto a estudios, pero con una rigurosidad terrible porque era judío. De pronto tiene que dejar de ser judío
para convertirse en el portavoz de aquellos cristianos a quienes perseguía. Algo que él no había sido testigo, algo que él no había visto con sus ojos, algo que él lo que tenía era lo que le habían contado. Pero ahí es que me fascina, y por eso yo digo que era pentecostal, entre comillas. No el pentecostal que conocemos de acá, es de una experiencia de cosecha espiritual, lo que quiere decir Pentecostés. Ok, cosecha. Es que Pablo es transformado por revelación divina, por experiencia y porque coloca su vida en el trabajo en el Señor. Así que no deja de ser de la noche a la mañana, como a veces decimos en la clase de las mujeres, un colérico. O sea, su personalidad, tiene su propia personalidad, tiene sus propias circunstancias, tiene un montón de cosas que son las que están alrededor de él. Así que Pablo, cuando viene a hablar y viene a enseñar, viene a establecer los principios que van a gobernar el reino de Dios. Jesús se fue, Jesús se encarnó, resucitó, y ahora le toca a Pablo decir, aquel que se fue va a venir. ¿Qué? Ok, no es fácil. Aquel que dice que no, resucitó de entre los muertos. Y no solamente resucitó entre los muertos, sino que nosotros seremos transformados igualmente con Él. Y nosotros también resucitaremos. Y los que no resucitan, porque no están muertitos, van a ser transformados. O sea, usted sabe lo que es todo lo que Pablo está enseñando. Así que tiene que tener a unas personas a su lado que no solamente le crean la experiencia de Pablo, le acepten el mensaje de Pablo, sino que acepten que Pablo es la persona que les va a enseñar y acepten que el Espíritu Santo, porque habían escuchado de eso, ahora dice que el Espíritu Santo está con nosotros. O sea, miren todo lo que ocurre. Por eso dice la Biblia que bienaventurado aquel que creyó y no vio. Pues nosotros somos bienaventurados, hemos tenido muchas experiencias, pero ¿qué hemos visto? Pablo está en esa dinámica, así que en medio de Pablo tener sus conflictos personales consigo mismo, como predicaba el tremendo mensaje que predicó el pastor Neftalí el domingo. Ah, tremendo. Amén. Ahí hay otra fanática. O sea, tremendo mensaje. Como predicaba Neftalí en su mensaje acerca de que Pablo era un ser humano con unas debilidades a quien la gloria de Dios le había sido revelada, pero tenía sus conflictos y todavía Dios a esa persona le decía que en esa debilidad tuya es que yo te muestro mi poder. Ok, ahí es que tú vas a ver mi gloria, no porque subiste al tercer cielo, no porque te bajé del cuadrúpedo, no porque has ido, te he mandado en el Espíritu Santo, es porque en tus conflictos, en tu realidad, yo estoy presente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y al estar presente, te pueden ver en conflicto, te pueden ver con ojos diferentes, pero bástate mi gracia. Así que cuando Pablo empieza a ejercitar su ministerio, no se puede quedar él solito. Tiene que convencer, tiene que exhortar. No tiene la Biblia, porque encima tiene que ponerse a escribir. Lo que tiene es la Torá, pero no tiene que ponerse a escribir, a convencer y a predicar, a salir a las comunidades. Y entre esas personas que Pablo alcanza es a Tito. Y Tito se convierte en un gran colaborador de Pablo. Y a veces hay personas, que
que son renombradas en sus posturas, en sus posiciones, pero no pueden ser si no tuvieran a los colaboradores y las personas que tienen a su alrededor trabajando en ese mismo propósito. Y Pablo, que es duro y es fuerte, sabe que independientemente de cuánto él quisiera adelantarse y estar, tiene que preparar un relevo generacional. Y lleva muchos años trabajando alrededor de una persona. Bernabé, Tito, Lucas, las mujeres que trabajaban, Loida, Eunice, Priscila, que son personajes que uno como que los pasa por encima y no se da cuenta de cuánta gente ayudaba a Pablo. Y Tito era una de esas personas que estaban constantes ahí. Y dice en Gálatas 2:1, que después que pasaron, cuando llega a ese versículo 2, y se lo estoy aclarando un poquito porque no es útil para entender la epístola de Tito, es que para no confundir, hay cosas que el ministro o la ministra o la pastora o la pastor o aún personas que han recibido una experiencia no se la cuentan a todo el mundo, ¿ok? Porque saben que lo que pasa no debe pasar de ciertas personas, ¿ok? Así que había un problema y era que como había judíos y había griegos, que eran los cristianos, ¿ok? Había que hablar un solo mensaje y Pablo era uno. Así que Pablo tenía que asegurarse que iba a los sitios, porque él iba personalmente. Pero no solamente que iba a los sitios, sino que alrededor de él habían personas aprendiendo y enseñando. Y que cuando él siguiera el camino y según la obra se iba expandiendo, iban a haber personas que ocuparan el espacio en distintas funciones y en distintas tareas. Así que cuando Pablo tiene este problema, porque habían decidido que Pedro iba a predicar entre los judíos, pero Pablo iba a predicarle a los helenos, lo que llaman los gentiles. Los gentiles es una palabra que se usa para marcar dentro del texto bíblico que en el tiempo de antes se decían los gentiles, o sea, esas personas eran pecadores. Porque la línea especial eran los judíos. Así que entre los elegidos, después de los elegidos, por eso a veces dicen, pero nosotros los gentiles, yo no soy gentil. Yo soy la iglesia de Cristo. Y la iglesia de gentiles ni hay judío, ni hay griego, ni hombre, ni mujer, ni incociso, ni incociso. Somos la iglesia del Señor. ¿Ok? Así que cuando hablamos de esas personas, como tienen ese problema de que unos quieren ser más judíos que nadie y otros quieren ser griegos, ¿cómo combinar todas esas mentes en un propósito? Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y de la enseñanza que se va a ir llevando a cabo con los líderes, con los servidores y servidoras, con el grupo que esté dispuesto a trabajar y con la congregación en sí yendo hacia un camino. Así que por eso es que se especifica que en medio del problema, ¿cuál era? Que unos decían, no, a los nuevos creyentes, aunque si son gentiles, para usar la palabra, hay que circuncidarlo. Y entonces Tito, que era griego, Pablo dice, no, a ese en particular, a ese yo no me voy a someter. Sin embargo, a Timoteo lo mandó a circuncidarse. Porque ya eso lo vimos cuando introdujimos a Timoteo. O sea, Timoteo entró en la circuncisión. Porque a mí me da la impresión, y esto es, o sea, después de haber evaluado, que son estrategias que se usan para establecer diferencias. Porque Timoteo predicaba a iglesias que tenían judíos, ¿ok?
y hacía valer, Pablo hacía valer que un judío, que un judío podía hacer el ritual, pero seguía siendo creyente. ¿Ok? Pero también tenía que validar a otro líder, igual que Timoteo, que era colaborador suyo, que lo tenía que validar, porque como griego, porque tenía que aceptar a todo el mundo en diferentes posturas para un mismo propósito. Por lo tanto, aceptaba ¿a quién? A Timoteo como mezcladito. Cruzado. ¿Ah? Cruzado, como dice, que era griego, pero a Tito dijo no. A Tito lo voy a conservar como testimonio de que el mensaje del Señor vino para judíos y para griegos, con ritual o sin ritual. Así que cuando a mí me parece que es una solución tremenda la que hace Pablo en un momento tan difícil, ¿ok? De ir diciéndole a los mismos judíos, oigan, ustedes no se crean los más bonitos. Aquí todos somos bonitos. Todos participamos de la gloria de Dios. ¿Y qué testimonio? Porque a veces tratamos de poner legalismos, ritualismos a distintas personas de distintos grupos para unificarlos a una congregación en base a un ritual. Decimos, este es el ritual que nos va a dar el estandarte. Pues Pablo decía, pues este ritual está bueno, pero yo no voy a obligar a Tito a hacerlo. Porque el ritual no es más importante ni que el mensaje, ni que el mensajero, ni quien origina el mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo trabajando. No. Borra eso. Así que, y miren cómo Pablo dice bien fuerte en el 2:4. Y esto, o sea, no permitió que Pablo, porque el problema era que algunos, porque yo tengo la versión Reina Valera, ahí está la nueva versión internacional, no te preocupes, la puedes dejar. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. O sea, a Pablo tenía el problema que lo querían encajonar. Y había personas y cualquier similitud o semejanza. Eso no pasa aquí. No. Espía nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. O sea, querían colocar el ministerio de Pablo a un ritual, a que esto es lo que yo pienso, así que eso es lo que vale. Es mi opinión la que vale, es el ritual lo importante. Y a pesar de que Dios lo llamó, a pesar de que Dios lo trabajó, Dios lo esculpió, Dios puso tesoros ¿de qué? En vasos de barro. Entonces, Pablo no quería que su ministerio fuera reducido a una esclavitud, ni que el mensaje del Señor fuera reducido a una esclavitud, porque cada vez que usted le pone un ritual a una persona, lo está encadenando al ritual, no al Señor. Si esto es, y esto es bien importante, porque después, en la misma carta, tenemos que hacer la distinción, que no solamente era porque era un ritual, es porque nuestra salvación es por gracia y no por obras. La fe en nuestro Señor Jesús es una gracia. La salvación es una gracia de Dios, mas el reino de Dios ¿de qué? Es una acción. O sea, tenemos que ver. Y Pablo actuaba entre lo que era el legalismo que querían imponerle para la esclavitud de su ministerio, de su palabra, para colocarlo en una posición de estar escogiendo entre rituales. Y Pablo dijo, no,
No, güey, que me van a llevar ahí. Yo acepté a Tito y acepté a Timoteo. A este lo mandé a circuncidar, pero a este no. Pero igualmente son colaboradores míos. Bendito el nombre del Señor Jesús. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En esa segunda visita, según Tito 2, 1 al 2, porque esa segunda visita, ¿se acuerda? Después de los 14 años, tenía el propósito de presentar a los líderes de Jerusalén el mensaje que se le estaba dando a los helenos, que es lo que le estaba explicando. O sea, cuando sucede esto, es que Pablo está diciendo, yo tengo que venir a dar informes de lo que yo estoy haciendo por otras regiones. Y quiero que esto esté claro sobre lo que yo estoy haciendo. Pero cuando él llega, ok, y estoy en Tito ahora, Tito 13, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Por qué? Porque cuando va a hacer esa visita se ponen de acuerdo que se van a encontrar en Troas, okay, que era un puerto. Pero cuando Pablo llega a esa región, no consigue a Tito. Tito no había llegado. Así que Pablo sale, entonces, pero dice que no te retuvo en su espíritu. Okay, estamos hablando de esta segunda ocasión, por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos, partí para ¿dónde? Para Macedonia. ¿Ok? Ahora, la otra carta que nosotros conocemos de Tito es por Corintio. Y esto voy a ser más rapidita porque se nos está yendo bastante el tiempo. Dice en 2 Corintios 7, versículos 6 y 7. Porque de cierto, cuando está hablando a los corintios, que es la otra carta de la cual Pablo hace referencia a Tito. Y es por una cuestión bien especial. Y es que Pablo envía a Tito a Corinto. Y como envía a Tito a Corinto, dice, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflicto. O sea, Pablo estaba a nivel de casi depresión, como diríamos en nuestros días. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, llega Tito, cuando él está en Macedonia, llega Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Por qué? Porque Tito es enviado por Pablo a Corinto. Cuando surge el conflicto de Corinto por la carta dura, que ya el pastor ha hablado, la carta dura que envió Pablo a la iglesia. Así que envía a Tito, y cuando regresa, que él piensa que se va a encontrar con Troas, no se encuentra con él, pero después se encuentra con él, y Tito le trae un mensaje agradable, que es que Pablo estaba pasando por una situación difícil, ¿ok? No solamente lo estaban atacando de afuera, como dice él, sino de adentro. Por todos lados tenía problemas. Y Pablo entonces recibe a Tito, y Tito, el informe que da Tito, según Pablo, es con gran regocijo. Porque Pablo mismo dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque había sido contristado según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Así que la carta de Pablo había creado ronchas, pero son atendidas
por Tito. Así que Tito parece que era un gran manejador de conflictos. Había llegado no solamente con la experiencia de haber estado trabajando con Pablo, sino que en medio de las situaciones que surgían, hay algunas personas que tienen esa gran virtud de ser personas de manejo, de que si hay un problema, en vez de aumentar el problema, dar la palabra buena y se acaba el problema, transforman el conflicto, no le añaden, no siguen haciendo una bola más grande de nieve, sino que atajan, son como atajadores de los problemas. Y así es Tito, porque Tito logra entonces, cuando vaya a Corinto, a establecer eso. ¿Cuántos hermanos y hermanas necesitamos, verdad? Que nos ayuden en la obra a hacer ese trabajo. Que sirvan de contenedores, de manejar los conflictos y no de aumentarlos, porque siempre va a haber conflicto. ¿Ok? A veces yo le puedo decir una palabra a él, al hermano, le puedo decir una palabra a la hermana, él me entendió como una cosa, ella entendió por otra. Y yo que siempre me paso gesticulando y hablando como si estuviera peleando. O sea, pero si viene María y habla con el hermano y habla con el hermano, pero ¿qué tú entendiste? Y María va y se lo cuenta allá. O sea, miren, no, Tito aprendió a ser manejador del conflicto. Pablo y Tito y sus colaboradores son emisarios, pero a la misma vez son inspirados por el Espíritu Santo. Pues claro. O sea, tienen ese don de poder hacerlo, porque están inspirados por el Espíritu. Sí, seguro. O sea, no solamente porque son colaboradores, y me alegro que haya llamado la atención sobre eso, es porque han sido llamados a trabajar. Y al ser llamados tienen su propio, ¿qué? Carga y responsabilidad. Y responden al Espíritu Santo también. Trabajan en el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Porque ahora tienen distintas ¿qué? Funciones. Y aunque hay choques, porque no es que no haya choques. ¿Ok? No es que no haya choques. El problema es cómo manejamos los choques y cómo nos encontramos en medio de los conflictos y trabajamos con los conflictos. A veces no queremos darle frente a los conflictos. A veces hay que tomar decisiones que no queremos tomarlas. Como me decía alguien, cuando usted manda a pelear a dos, allá que se maten ellos. Ok, pues el que ganó, ganó. Y usted estaba parado mirando el problema, dejando que se peleen. Ok, miren, no. Hay momentos en que usted lo que está es llamado o llamada a resolver el conflicto. Y Tito era parte de esas personas. Así que yo voy a seguir un poquito más adelante. El tiempo se nos está adelantando mucho. Tito figura como un colaborador intenso en la relación de Pablo con la comunidad de Corinto después de su fundación. En la primera carta no se le menciona, a pesar que había sido colaborador de Pablo por varios años. Es lo que más he estado explicándoles, ahora se lo voy a leer. Estando en Éfeso, Pablo conoce que después de su visita inicial, que algunos corintios se habían vuelto contra su ministerio. Y Pablo envía a Tito para que fuera el mediador de la situación. A Pablo le cuestionan su ministerio, su apostolado y sus directrices. Pero Pablo había encontrado en Tito que Tito era su colaborador, que era dirigido igualmente por el Espíritu Santo, y lo envía a resolver. Por eso, ese asunto de Troas, que yo les expliqué ahorita, no les voy a leer todo, se encuentra en 2 de Corintios 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, y por ahí sigue,
en el 14 dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, perdóname, en el 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. O sea, no solamente Tito iba también con un problema, voy a resolverlo y cómo lo voy a resolver. Así que cuando Tito, por el Espíritu Santo, ayuda a resolver el problema, claro que se siente gozoso, participé en la solución del problema y ahora le llevo buenas nuevas. Ahora me van a dar la estrellita. Ok. Así que por ahí sigue Pablo y la figura de Tito vuelve a mencionarte en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, si quieren leer todo el capítulo, ahí es que mandan a Tito para hacer la recolección de las ofrendas. ¿Ok? Ahí es que se menciona que Tito, cuando va por el problema de la recolección de las ofrendas, Tito no va solo. En el capítulo 18, versículo 18 al 21, mentira, hasta el 24, nos dicen que Tito iba acompañado de 2 varones, que no se nos menciona quiénes son, distintos a otros personajes. Así que cuando enviaron a Tito, lo envían también, a uno lo envían para que ayude, pero lo único que quisiera leerles es versículo 8 al 23, cuando Pablo, hablando de Tito, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. ¿Ok? Qué lindo cuando alguien puede hablar bien de su colaborador. Así que yo voy a vamos a entrar entonces al análisis de la epístola de Tito. ¿Entendieron más o menos a Tito? Sí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? La dejan para después, para poder seguir. Pero lo que quería era que le cogieran el sabor a la figura de Tito. Porque uno como que no entiende, por lo menos yo soy de ese parecer, o sea, como que necesito saber, oye, ¿quién es esta persona? Ok. Para poder entonces entender cómo es que Pablo le escribe esta carta tan preciosa a Tito. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice que Pablo deja a Tito, ¿a dónde? Cuando encontramos a Tito en esta epístola, en Creta. ¿Ok? O sea, ya no está en Corinto, ya no está en Antioquía, ya no está en Jerusalén, sino que está ¿dónde? En Creta. Así que Tito es enviado para trabajar en Creta. Y entre las epístolas de Timoteo y la de Tito se mencionan como 15 ciudades. Que eso es, si cogiéramos el mapa, puede incluir partes de Italia, partes de Francia, partes de Turquía y de Yugoslavia actual. Ok, como la entendemos más o menos. Pues acuérdense que se cambiaron los nombres. Pero más o menos toda esa área la habían recorrido entre estos colaboradores. Así que cuando Tito es dejado en Creta, hay un propósito bien particular que se menciona en primera de Tito, capítulo 1, el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses, ¿qué? Ah, rayo. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No. A mí lo que me llama la atención de eso es que Pablo se atreva a decir que había deficiencia. Ok. Yo honestamente creo
que eso es uno de los rasgos más hermosos que puede tener un ministro o una mujer de Dios que está ministrando, en términos de que reconozca cuando hay las deficiencias. Ok, para que corrigiesen las deficiencias. Así que Pablo está diciendo, hay que hacer unos cambios, hay que lograr establecer unos asuntos, y en particular que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, que no solamente iban a trabajar con las deficiencias. En cualquier congregación normal puede pasar ¿cuántos errores? Un montón. Es como, o sea, si usted encuentra la iglesia perfecta, me avisa. Ok, así que siempre va a haber la necesidad de hacer algunos cambios. Algunos cambios son buenos. Algunos cambios, por ser cambios, no necesariamente son buenos. A veces son necesarios. Ok, pero no todo el mundo le gusta todo lo que se hace. Ok, así que va a haber conflicto, no solamente porque surge el cambio, sino reconocer que hay una deficiencia. Porque a quién le gusta que le digan, eso lo estás haciendo mal. Yo tuve una persona hoy en la oficina que estamos tratando de ayudar, y yo no llevo derecho laboral, pero hay una persona en la oficina, una joven, que viene y está especializada en eso, en derecho laboral, así que citamos a la persona para trabajar. Y esta persona está pasando por una situación legal que no tengo que contar, pero tiene que ver con su trabajo. Y para esta persona era tan difícil, porque está acostumbrada a dirigir, a enviar, a hacer. Y está acostumbrada que cuando yo le dije, mira, es que hay que organizar esos papeles. ¿Qué? Me miró 2 veces. Y yo digo, ¿dónde está el sobre de esta carta? Sí, búscame el sobre. Y entonces, sí, porque necesito saber la fecha en que se depositó en correo. Porque el término de revisar lo que a ella le está pasando, a esa persona le está pasando, necesito saber contar cuánto tengo de tiempo para revisar. Y es por el matasello, porque dice el reglamento que es al recibo, no al depósito. Pues, pero necesito saber cuándo la depositó. Ok, porque si me la depositó el 10 de junio y usted va a alegar que la recibió el 10 de agosto, pues pueden decir algo, miren, no tiene correlación que usted la recibió si la dirección está correcta, pero esos son otros 20 pesos. Pero es a rayo, y tan importante es el sobre. Ok. Sí. Y es una persona acostumbrada, o sea, no lo estoy diciendo porque la estoy tratando de menoscabar a la persona. Es que sencillamente en su mundo ese sobre no era tan importante como para mí, que yo decía rápido, mira, tenemos que contar los días para saber cuándo es que te revisa. Y según ella, el término terminaba el jueves, así que por eso la cité hoy, porque el término terminaba el jueves y había que avanzarla a correr. Pero cuando empezamos a mirar por el sobre y por la carta, el término se vence el 23. Quiere decir, lo único que yo le digo a la persona es, quédate en la mente que el término se vence el jueves para poder avanzar mañana. O sea, queremos adelantar el trabajo, hacer todo el trabajo, busca este sobre, busca esto, y tanto. Y yo, sí, porque ahora tú no eres la que manda. Ahora siéntete ahí y anota. Y yo digo, mira, se te va a hacer bien difícil. No es que yo te quiera mandar. Es que para organizar el expediente necesitamos saber cuándo recibiste, cuándo te enviaron. Ah, está bien. Entonces se puso a anotar. Voy a ser estudiante, me dijo. Fíjense cómo una situación de un sobre le puede parecer, y quizás
Usted diga, pero yo guardo todos mis sobres. Siempre hay alguien, yo guardo todo. Ella no era que lo guardara, no lo guardara. No era porque era desorganizada ni organizada. Es que sencillamente no reconocía la importancia que tenía aquel sobre. Para determinar, imagínense, estamos trabajando hoy. Y vamos a trabajar mañana para terminar eso porque el jueves había que entregarlo. Ya es un alivio. ¿Sabe que es el 23? Que cae domingo, así que se extiende al lunes. Pero vamos a trabajar como si no lo supiéramos. ¿Ok? Así que hay distintos motivos por el cual puede haber una deficiencia y usted no se dé cuenta. O no lo cree importante. Ok, pero así fue que Tito fue enviado. Corrigiese los deficientes, estableciese ancianos. Hay que establecer líderes, hay que establecer directorios, hay que establecer presidentes, hay que establecer gente que trabaje. Ahora vamos a entrar a eso. Ok. Estas deficiencias pudieron ser causadas porque Pablo visitaba iglesias y las dejaba después, y después tenía que mandar a los colaboradores. Y en esos lapsos era que se convertían en estas deficiencias. Sí, también, pero es que cuando usted va a hacer un trabajo, usted no puede pensar que porque usted levante algo, no va a haber algo que hacer, algo que cambiar, algo que corregir. ¿Ok? Siempre va a haber algo que haya que cambiar. Haya que mejorar. Y hay cosas que hay que mejorarlas porque hay que mejorarlas. ¿Ok? Porque no nos puede, imagínense que aquí estuviésemos hablando como muchas veces hablamos en la escuela bíblica. Y no es porque la escuela bíblica sea menos o más, es que es diferente. Tratamos de ser lo más práctico posible en una circunstancia. Estamos dando las clases, por ejemplo, en el caso de nosotras, Blanquita y Carmeli, ya no está aquí, que damos la clase a las mujeres. Pues mire, ella tiene una opinión, yo tengo otra, una perspectiva diferente, pero es más práctico. La dinámica. Blanquita. Sí, lo que quería añadir era que... Acuérdense que están transmitiendo por internet. Que esto no sirve. No está aprendido. Ok, lo que quería añadir era que en cuanto a los ancianos que tú acabaste de señalar, en el libro de los Hechos se escogieron ancianos, pero yo entiendo que como la obra fue creciendo y no se esperaba que llegara ¿verdad? A lo que llegó, entonces lo que entiende Pablo es que estos ancianos hay que estructurarlos, porque ya en Timoteo y Tito las demandas o digamos, el señalamiento para los ancianos era diferente. Cuando leemos los ancianos sean así, las ancianas sean así. En Hechos no, en Hechos fue, pues mira, tú vas a ser anciano, tú vas a ser anciano. Pero acá en Timoteo y Tito, cuando Rebeca dice ahí que fue a corregir, es que estos ancianos tienen que ser de esta manera y de esta y de esta. Pues si leemos Tito, lo encontramos ahí sí, porque hay dos vertientes. O sea, hay deficiencias y hay que establecer. Las deficiencias no se nos aclaran necesariamente cuáles son, pero para ayudar a corregir las deficiencias hay que establecer ancianos. Es una cadena, es una estructura, por lo mismo que dice Blanca. O sea, si Laura va creciendo, es como Moisés cuando estaba atendiendo a la gente, que vino el suegro y le dije, mira, es que ya tú no puedes con la carga. Vamos a poner a unas personas que atiendan, a líderes que atiendan este grupo, y los asuntos más importantes, entonces tú los buscas y tú los atiendes. Imagínense, es una cadena, es una estructura, es una organización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando usted está pastoreando a 400 que está pastoreando a 1500. Hay que estar levantando una estructura, una organización. Pero más que levantar la estructura, es que tenemos que considerar que para levantar la estructura
tenemos que saber para qué vamos a levantar una estructura. Exactamente. Tenemos que tener claro que la misión que se le dio a Tito, y la vamos a ver, es que era para que enseñase la sana doctrina. No era meramente, ¿para qué? No era para ahora hacer componenda, no era para hacerse el gran, para que se hiciera la división de la obra de Creta y se fuera para allá a levantar otra obra. Era con una misión en conjunto, de tal forma que esa misión estaba clara y estaba clara para todos los que colaboraban. Que era una misión para mantener la sana doctrina. Pero en medio de... es que ahí dice... es que pasen el micrófono, si vamos a permitir la participación, porque se crean los baches a través de la internet. Pero es que ahí dice, ¿verdad? Había cosas deficientes y que estableciera ancianos, porque no habían ancianos establecidos. Pues exacto. Por eso mismo es que estamos diciendo que había dos vertientes. Había unas deficiencias. No sabemos las deficiencias. Sabemos que tampoco había ancianos que atendieran las deficiencias, porque las obras siguen creciendo. Por lo tanto, lo que se espera cuando se organiza algo, cuando se estructura algo, es porque hay que mejorar las cosas. Muy bien. Hay deficiencia. Tenemos que aceptar que hay deficiencia. Tenemos que aceptar que pueden haber errores. Tenemos que ser humildes en el ministerio para estar pendientes de que usted y yo no lo podemos hacer todo. Que tenemos que unir a otra gente a que sirvan, a que ayuden, a que colaboren. Que siempre van a haber conflictos. Donde haya más de dos, siempre va a haber conflictos. Pero la palabra clave es un... El problema está que cuando establecemos que se establecen ancianos, ahí la palabra que más se parece es que presbítero es el anciano. Cuando se habla de obispo, quiere decir inspector, o sea, en su origen griego. ¿Ok? Así que aquí yo no voy a hablar sobre que si el obispo es más grande, porque hay títulos, que hay denominaciones que su líder principal se llama obispo. Pero yo no voy a criticar si se llama obispo, si se llama esto, si se llama aquello. Lo que pasa es que lo más importante no es cómo le llamemos, es que tengamos claro la misión que tienen, que tengamos claro cuál es lo que se les concede hacer y qué es lo que van a hacer, cuáles son las metas y objetivos. ¿Ok? Y una de las cosas que faltaba era que había que nombrar personas para que colaboraran. Y en ese nombramiento, que es el que hace Pablo en Timoteo, y es el que vuelve a hacer en Tito, que se parecen muchísimo. ¿Ok? Hace lo que yo llamo como un código de cualificación. Muchos de ustedes han trabajado y se le llama en Spanglish el job description, o la descripción de sus funciones. ¿Cuáles son sus cualificaciones? Esa era la deficiencia que Así que no tenían cualificación. lo que pasa es que se quiere poner como que la única deficiencia era que no tenían cualificaciones. Pueden haber deficiencias, otras adicionales que no fueran los ancianos. O sea, y que los ancianos, porque había que nombrarlo, era que establecieran, no había. Pero es Ok. que en Antioquía, en Antioquía, Estamos en Creta, la obra de Creta no tenía- era una obra nueva, porque llevaba otro nivel de trabajo, distinto al que ya estaba establecido en otros lugares. Exactamente. ¿Ok? En Así términos de que, ancianos siempre los hubo, lo que pasa es que ahí no los había. Pero en Antioquía fue donde se iniciaron los ancianos. con eso no tenemos problemas. Lo que pasa es que seguimos con la cuestión de los deficientes y los ancianos. O sea, no, Sí, como sí. que no queremos seguir con esto. Sí, eso tú tienes razón.
porque, o sea, hay deficiencias y entre ellas están que no hay nombrados ancianos. Que pueden haber otras, pero no las sabemos. Pero sabemos claro que faltan ancianos. Ok, ya el anciano que se va a nombrar, obviamente tiene que tener unas cualificaciones. Pero ¿cuál era el propósito principal? ¿Las cualificaciones o el propósito para el cual estaban nombrados? El propósito era para que enseñasen. Las cualificaciones igualmente, porque usted no va a poner a cualquier persona a hacer la tarea que no puede hacer. Pero ese concepto está determinado también por una metáfora que usa Pablo. ¿Qué cuál es? El cuerpo de Cristo. Que Pablo no usa para esta congregación, para este grupo, no usa la metáfora del cuerpo de Cristo como en Corinto. Que dice, ustedes tienen como cuerpo ya que determinar cuál es su función. Aquí estamos empezando a corregir las deficiencias. Vamos a empezar nombrando ancianos. Y esos ancianos tienen que estar cualificados y empieza a hacer la lista de las cualificaciones. Como lo hace en Timoteo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según la tradición judía, usted era maestro si cumplía ¿con qué? Con haber estudiado, con haber sido fariseo, con haber sido escriba, y no llegaba al Sanedrín a menos que hubiera pasado por ese sedazo. Y a mí me fascina esto, porque en esta ocasión no se está hablando que usted tenía que ser judío. Ni decía, tengo que estar preparado a los pies de Gamaliel. ¿Ok? No decía, estaba claro que tenía que enseñar, pero no estaba poniendo las cualificaciones, como muchas veces las ponemos, en cuánta educación tú tienes. Porque ese no es el grado ni la cualificación principal que debe tener un creyente para ser parte de la comunidad y del cuerpo de Cristo. Pero aquí Pablo, cuando empieza hablándole a Tito, le dice, tú eres mi hijo. ¿Y qué le está diciendo? Tú eres parte de la familia. Fíjense que en Tito el concepto que se va usando es a partir de la familia. Por eso es que cuando empieza a describir, tanto en Timoteo como en Tito, le empieza diciendo a los ancianos que sean ¿qué? ¿Qué es lo que dice? No calumniadores. Ok. Que sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer ¿qué? A los que están en contradicción. Siempre. Lo que pasa es que en ese momento era el qué. Si ahora pusiéramos esto como cualificaciones para ser ministro de Dios, ¿podríamos utilizarlo tal y como está ahí? No. Ahora vamos a juzgar a todo el que Dios llama, porque ahí dice, ¿verdad que no? Porque ahí dice, porque entonces ¿cuántas personas no pudiesen estar ocupando? Porque no son ni maridos ni esposas de un solo hombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la importancia de esta cualificación, algunos, todavía hay concilios que siguen esto como modelo en sus reglamentos, de que no pueden estar ni divorciados las personas que ministran,
¿ok? No pueden estar recasadas. Tienen que ser de una sola. Yo te dirá, ¿y cómo le ponemos el cascabel al gato? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Ok? ¿Cuándo sí, cuándo no? Porque entonces hay algunos que me van a decir, hermana, usted no tiene razón, hay que seguir la literalidad de la Biblia. ¿Ok? Porque ahí dice, y después dice hombre, no dice tampoco mujeres, así que todas las mujeres nos tenemos que sentar. O sea, es que se toman decisiones cuando la literalidad del texto conflige con la realidad social y del Espíritu Santo. Miren, yo tengo una compañera que estudiamos juntas y en ese tiempo, no voy a mencionar la particularidad de la denominación, pero la denominación en particular tiene tenía una disposición reglamentaria que ninguna persona que fuera mayor de 50 años pudiese entrar al ministerio. Específico. Esta persona que estudió conmigo, cuando fuera a terminar y entrar en el proceso, iba a tener precisamente 50 años. Ya, en el proceso en que estaba, siguió estudiando y siempre me acuerdo que ella siempre decía, a mí el Señor me llamó, a mí el Señor me llamó. Y dije, ¿qué tú vas a hacer? Está por ello, no va a hacer nada, a mí el Señor me llamó. Y a mí el Señor me llamó. Y a mí el Señor me llamó. Cuando estábamos terminando, yo terminé un año antes que ella, están cogiendo unos principios de su denominación y le piden a las personas que den su testimonio en el primer día de clase. Cuando está dando su testimonio, ella empezó a hablar de cómo el Señor la había llamado y que tenía un problema, que estaba próxima a cumplir los 50 años y no podía ejercer conforme al reglamento. ¿Saben lo que pasó? Que quien estaba dando la clase empezó a llorar y testificó que él había sido uno de los que había ayudado a que eso se estableciera en el reglamento, pero que él le aseguraba que iba a hacer todo su esfuerzo para que eso volviera a cambiar, porque el testimonio de ella y al próximo año lo trajeron a la asamblea y entonces ella rápido me llamó, mira Rebeca, que hermano, quitaron los 50 años, pusieron otras condiciones también, porque obviamente las denominaciones tienen que cuidarse con los requisitos y las cualificaciones. Pero era imposible que una persona llamada de Dios, porque tuviera 50 años, no cabía. Y encima una mujer. Muchas veces también se establecen esto bajo condiciones particulares de... Por eso, porque esa condición, ¿qué es lo que pretende? Que hay muchas personas que no tienen después nada que hacer y quieren meterse a ministros y a ministras. ¿Ok? Y a listos y a listas. Pues quieren evitar que cierto tipo de personas se quiera aprovechar de eso. Pero el Espíritu Santo está diciendo que cuando el Espíritu Santo llama, no importa qué edad tengas, ¿ok? Porque vamos a ver que en esa lista de cualificaciones surgen que él dice, miren, que los hombres que sean de una sola esposa, vamos, que las mujeres jóvenes amen a sus hijos, atiendan sus casas, que gobiernen, que lo que vayan a servir
Que gobiernen bien su casa. Pero ¿quiénes eran los únicos que gobernaban la casa? Los hombres. ¿Ok? Estamos hablando del pasado, pero en serio. No es que no gobierne. Créanme. Es que eso... No vamos a cambiar. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa en esas cualificaciones? Están hablando de edades. Miren, están hablando de sexo, hombres, mujeres, distintas situaciones, carácter, edad. Miren, o sea, están hablando que no importa la edad, no importa el sexo, no importa, todas esas cualificaciones tienen que ser pasadas a través del filtro del Espíritu Santo. No es que usted va a nombrar a cualquiera, ¿ok? Porque entonces sí que tendríamos un problema. Porque es que le piden los antecedentes, dicen que los certificados de conducta no es certificado de conducta, son antecedentes penales. ¿Quién dice que usted es bueno y malo? Su mamá y su papá. El Estado lo único que dice es si usted cometió delitos o no. ¿Ok? Así que le piden los antecedentes penales por aquello de que salga. Pero fíjense cómo son las cosas. Mi hija, que está en el proceso de ser cualificada para una posición, le han robado la identidad y llevamos como 3 o 4 años trabajando porque es un problema de tarjeta de crédito. Pero en el caso de ella, como le están haciendo una búsqueda completa porque es para un trabajo federal, ¿qué es lo que pasa? Le hacen Homeland Security y la llaman. La llaman una actitud bastante fuerte, porque lo que le dice es cómo usted está perjurando en su solicitud, se está solicitando al gobierno federal una posición y usted dice que no cometió delitos. Pues claro que no. Si usted aparece aquí con una lista de delitos cometidos en el estado de Wisconsin, nunca ha vivido ahí, nunca ha visitado ese lugar. Hubo que salir corriendo fuimos al FBI, fuimos a la policía de Puerto Rico, finalmente entre las huellas digitales, las fotos, se resolvió el problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque investigaron un poquito más allá. Y no había podido resolver el problema de las tarjetas de crédito, de las líneas de crédito que la persona todavía sigue utilizando. Con 6 cuentas de teléfono, con el número de seguro social y la identidad de mi hija. ¿Ok? Porque la está usando por allá en Wisconsin. Entonces, no sale a relucir hasta que no van más allá. Y el más allá fue que por lo menos se aclaró. Le van a hacer la oferta de empleo, gracias a Dios. Pero yo no voy a entrar en detalle porque, o sea, aquí en Puerto Rico no iba a salir. Porque con el antecedente penal no salía. Se hicieron todas las gestiones. Es más, cuando fuimos al FBI nos dijo que no podían hacer nada. Y fuimos a una persona aquí y nos ayudó a resolver en Wisconsin. Y la muchacha que estaba atendiendo de Homeland Security ayudó también, porque recibió entonces las huellas digitales y aclaró el asunto. ¿Ok? Así que hay muchas cosas que usted no se va a enterar, hay cosas que van a pasar, pero en las cualificaciones de las personas que sirven en el Señor, no ponga usted su dedo. Deje que el Señor lo ponga. Porque en las cualificaciones del Señor, usted ni yo mandamos. Dice, ay bendito, me voy a usar yo, y esa que pelea tanto. ¿Ok? ¿Ves? Gracias a Dios que todavía el Señor me usa. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Así que hay distintas situaciones y dice el versículo 2 y 11 de Tito, que es el propósito de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si soy yo, le pongo a todas las personas. Esta es la versión vieja, porque incluye a hombres y mujeres, enseñándonos que renunciando, fíjense, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo importante? Aguardando, miren qué mensaje tremendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de todas buenas obras. Y ahí fíjense qué tremendo. 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Wow. Con todas las cualificaciones, esto es lo que quiero que tú hables. Esto es lo que quiero que tú enseñes. María, no le lleves el chisme. Ahí ve. Ok. Y ve, no se lo lleves a Blanquita. Yo uso mujeres porque son mis amigas, o sea. No es que estoy discriminando. O sea, es que por la confianza acá pública. Miren cómo es que Dios trabaja. Esto es lo que quiero que hables y exhortes y reprendas con toda autoridad. No es que sigas en la contienda, no es que sigas revolcando, ¿verdad? Es que en medio de las cualificaciones que necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras del Señor tengan, necesitamos a gente que sepan lo que creen y que sepan lo que van a enseñar y que crean en lo que van a enseñar. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que es decirle a una persona que usted tiene una esperanza y encima que es bienaventurada. En medio de que ¿cuántos mataron este fin de semana? 18, ya yo no sé ni el número porque yo no llevo la cuenta ya, entre 18 y 20 personas. Y a unos los matan así, a otros los matan acá. O sea, y eso, que no nos enteramos de todas las demás cosas que suceden. Porque lo que se le enfatiza solamente es el asesinato. Pero ¿cuántos robos hay? ¿Cuánto abuso sexual hay? ¿Cuántas violaciones hay? ¿Cuántas querellas domésticas hay? Ok, y usted y yo tenemos la gran oportunidad de estar diciendo y enseñando que en medio de ese caos hay una esperanza bienaventurada. Y no solamente que usted la cree, es que usted la vive. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque por eso es que dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Es porque la salvación es por obras? No. Porque la salvación no es cuántas indulgencias usted pague. La salvación no es cuánto usted trabaje. No es cuánto usted aparente estar haciendo. Ni con cuántas conexiones, ni cuántos amigos tenga o amigas en Facebook. Ni cuán grande sea su lista de correos electrónicos, ni el directorio que tenga. Es que usted y yo testifiquemos de lo que el Señor ha hecho en su iglesia, en su obra y en usted, en mi vida. Y que es, por eso es que yo digo, la fe es por gracia,
La salvación es por gracia, pero el reino de Dios entre nosotros es por obras. Pero no obras que nosotros hacemos, sino que el fruto del Espíritu nos lleva a ¿qué? A trabajar contra el mal, el bien. Ustedes saben lo difícil que a veces se hace. Que a veces uno quisiera arrancarle el pelo a alguien. Y el Espíritu Santo te dice, no. Por más que eso no es así. ¿Ok? Hay que trabajar, hay que vencer el mal con el bien. Hay que corregir las deficiencias. Vamos a nombrar ancianos, en este caso en Querétaro. Pero pueden haber otras deficiencias en otras cosas. Y de las deficiencias, vamos a hacerles cante. Porque cuando estábamos trabajando el concierto, vino una persona a mi oficina y me contó que quería dar, que qué bueno, porque había dado una opinión. Y dije, ¿qué? Y dime, ¿cuál fue la opinión que tú diste? Pues yo me senté y le dije que esa actividad no se debía dar, que eso era vender el... Y por ahí siguió, y yo le digo, ¿qué? Que tú estás trabajando y te sentaste a decir eso en una reunión. Yo, estás mal informada, eso no fue, esto pasó así. Y bueno que estuvo. O sea, usted va a coger a ensuciar al que está a su lado por una deficiencia. No. Hay que corregir. Hay que trabajar. Y por eso están la gente que tiene que corregir las deficiencias. ¿Y qué dice la palabra? Que vivamos piadosamente. Yo voy a terminar aquí. Si alguno quiere hacer algún comentario, ya son las 9:25, algún comentario que quiera hacer algún hermano o hermana. Todo está bueno. ¿Ok? Yo voy a dejar al hermano pastor Neftalí para que nos despida o tenga a cargo el trabajo que tenga que hacer para despedirnos como corresponde. Yo le agradezco a los hermanos y las hermanas que hayan llegado y cualquier cosa, entonces nos vemos el martes con Filemón.